Bueno, yo quiero hablarte un poquito esta mañana acerca del endemoniado gadareno. Quiero darte algunos puntos importantes sobre la historia de este hombre que me estuvieron moviendo mucho en estas últimas semanas. De hecho, déjame decirte, esta predicación va hilada o es una continuación de la predicación anterior y de la predicación anterior. O sea, yo he estado 2 domingos hablándote acerca de que necesitamos compartir el evangelio, y este va a ser el 3er domingo que te voy a hablar acerca de eso, usando esta mañana la historia del endemoniado gadareno. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque es importante, porque es trascendente para nosotros como cristianos hacer las cosas que Dios nos pide hacer, porque cuando hacemos lo que Dios nos pide hacer, vamos en madurez y vamos en crecimiento. Por ejemplo, una de las cosas que Dios nos pide hacer es orar. Entonces tú y yo necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Si somos cristianos, hermano, necesitamos orar. Otra de las cosas que Dios nos pide en la palabra es, por ejemplo, instruirnos en la palabra, meditar la palabra, escudriñar la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra. Si tú y yo somos cristianos, es algo que debemos hacer. Es una orden orar, es una orden escudriñar la palabra, estudiar la palabra. Algo que como cristianos debemos hacer es, por ejemplo, ayunar, adorar, alabar, todas esas cosas. Venir a la iglesia es una orden, hermano. Venir a la iglesia es algo que debemos hacer como cristianos. Son cosas que son básicas, son cosas que son importantes para nuestro crecimiento y para nuestra vida como hijos de Dios. Y otra cosa, aparte de orar, leer la Biblia, venir a la iglesia, ayunar, otra cosa muy importante es compartir el evangelio. Es también una orden. Compartir la palabra, hablar la palabra es muy, muy importante. Y no hay crecimiento, hermano, si no hay oración, si no hay estudio de la Biblia, si no hay fidelidad a las reuniones y venir como parte del cuerpo de Cristo para adorar y alabar. No hay crecimiento si tú no das lo que has recibido durante tanto tiempo, que es evangelizar y compartir las buenas nuevas de salvación. No hay crecimiento. Podemos ser cristianos gordos y cristianos llenos de mucha palabra y de mucha instrucción que no nos sirve de nada si no la compartimos, si no la entregamos, si no la damos a otras personas. Entonces, yo quiero usar la historia del endemoniado gadareno para esta enseñanza. Los evangelios sinópticos narran mucho, hablan mucho de la historia de este hombre que estaba endemoniado, pero la reseña más completa la vemos en Marcos. No les voy a decir el capítulo porque después lo vamos a ir a ver ahí, ¿verdad? Yo les voy a resumir la historia, pero la historia más completa, creo yo, es la que vemos de los 3 evangelios sinópticos, es la que vemos allí en Marcos. Y en esta historia hay varios puntos importantes que yo quiero destacar esta mañana. Fíjate, número 1, y me voy a ir muy rápido con esto porque luego quiero ir a la consumación de la enseñanza que traigo esta mañana. Pero fíjate, número 1, Jesús tomó la iniciativa. Jesús dijo: yo quiero subirme a la barca e ir a la tierra de los gadarenos. Él iba con el propósito, él iba con la idea fija de ir a la tierra de los gadarenos. Y de hecho te digo algo, y aquí rápidamente entre paréntesis te lo digo, cuando iba hacia allá fue cuando se levanta la tormenta y casi se hunden, casi se ahogan, ¿no? ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a oponerse a que tú llegues a alguien para predicar las buenas nuevas de salvación.
salvación. El enemigo siempre se va a oponer para las cosas espirituales y levantó una gran tormenta, casi se ahogan, ¿verdad? Y el Señor tiene que reprender y tiene que aquietar ahí el mar y los vientos, ¿no? Pero por fin llegan allí a la orilla donde estaba la tierra de los Gadarenos, donde estaba este hombre. Pero escúchame, no fue coincidencia. Jesús tomó la iniciativa. La idea era precisamente encontrarse con este hombre. Jesús lo buscó. ¿Por qué? Porque yo te decía la semana pasada o antepasada, no recuerdo, que Dios es un Dios de amor, de misericordia, de bondad y de gracia. Y Jesús sabía que este hombre necesitaba amor, misericordia, bondad y gracia. Y de la misma manera, hermano, así como Dios o Jesús buscó a este hombre, de la misma manera Dios te buscó a ti. Y pasó por todo lo que tuvo que pasar, por encima de todo lo que tenía que pasar para alcanzar tu corazón, para alcanzar tu vida. No hubo nada que impidiera, hermano, que el Señor se encontrara contigo. Y por eso es que estás aquí sentado esta mañana, ¿no? Porque el Señor te buscó, te encontró y te salvó. Porque es un Dios de amor, de misericordia, de bondad y de gracia. Y sabía que tú necesitabas amor, misericordia, bondad y gracia sobre tu vida. Número 2, la segunda cosa impactante de esta historia es que este hombre dice allí que moraba en los sepulcros. Y al igual que este hombre, tú y yo también habitábamos entre los muertos. Estábamos muertos, dice Efesios capítulo 2, en nuestros delitos y pecados. Tú y yo aparentábamos ser buenas personas, pero la verdad es que apestábamos a muerte. Por fuera éramos lindos, por dentro, perdóname, pero estábamos podridos, porque el pecado había podrido nuestro corazón y nuestra alma. Y tú y yo también habitábamos, no literalmente, ¿verdad? Pero espiritualmente, tú y yo también habitábamos en los sepulcros y morábamos entre los muertos y estábamos muertos espiritualmente también, tú y yo. Número 3, la tercera cosa impactante de esta historia es que nadie lo podía dominar. Nadie podía someter a este hombre, nadie podía controlarlo. Dice que muchas veces le habían puesto grilletes, le habían puesto cadenas y este hombre las rompía. Bueno, no este hombre, los demonios que habitaban en él, ¿no? Rompían los grilletes y las cadenas. Escucha, yo he visto endemoniados, hermano, vencer a hombres más grandes y más fuertes que ellos. He visto endemoniados delgaditos, flacos como yo, por ejemplo, ¿no? Derribar a hombres grandes. Estábamos allá en Monterrey, en el Instituto Bíblico, y yo vi una vez a un hombre de esos norteños, ¿verdad? Dos de ellos que le ayudaban al pastor, ¿no? Dos de ellos grandotes, fuertes, barrigones, ¿no? Ser vencidos por un muchachito de 19 años al que estábamos liberando. No podían con él, porque no es la persona, son los demonios. Y dice allí en el Evangelio de Marcos que lo habían tratado de agarrar con grilletes y con cadenas y no lo podían dominar, no lo podían controlar. Y de la misma manera, hermano, a ti y a mí nadie nos podía dominar. Éramos rebeldes por naturaleza, éramos necios y éramos tercos, y ni siquiera nosotros mismos nos podíamos dominar a nosotros mismos. Éramos esclavos, dominados completamente por vicios, adicciones, carácter, sentimientos, emociones. El pecado, hermano, era lo que sí nos tenía atados y dominados. Y por fuera éramos rebeldes e indomables, ¿no? La mayoría de nosotros, si no es que todos, de alguna manera, en algún nivel. Número 4, la cuarta cosa importante de esta historia es que se hería con piedras. Él mismo se lastimaba con las piedras, y nosotros también, al igual que este hombre, hermano, nos hacíamos daño. Yo me imagino a este hombre, imagínatelo, sin bañarse, con toda la barba larga, el pelo por ningún lado, todo ensangrentado, con sangre seca y sangre reciente, porque él mismo tomaba piedras y se lastimaba. Eso era lo que los demonios lo
lo llevaban a hacer, y tú y yo también estábamos igual que él. Los demonios nos llevaban a hacernos daño, y de paso nuestro pecado lastimaba y hería a quienes nos rodeaban. No solamente nosotros salíamos lastimados con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestras adicciones, con nuestros traumas, con nuestros sentimientos y emociones mal encausados, ¿no? Lastimábamos y dañábamos a las personas que nos rodeaban, a las personas que más amábamos nosotros o que más nos amaban a nosotros, ¿no? Y luego la quinta cosa, hermano, importante de esta historia es que dice que él tenía una legión de demonios. Eso lo dice Marcos, pero Lucas en el capítulo 8:30, no lo busques, pero Lucas aumenta y dice que muchos demonios habían entrado en él. Cuando le pregunta a Jesús, ¿cómo te llamas? Él dice legión, porque somos muchos. Lucas hace una aclaración ahí en el capítulo 8, verso 30, y dice, porque muchos demonios habían entrado en él. Escucha, yo me puse a investigar un poquito, y una legión era la unidad más grande del ejército romano. Su número, escucha esto porque es sorprendente, era en el tiempo de Jesús de unos 6,000 soldados. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que este hombre tenía 6,000 demonios, ¿no? Pero cuando le dice, ¿cómo te llamas? Y él responde y dice, soy legión, porque somos muchos. Yo creo, hermano, que había cientos, si no miles de demonios dentro de la vida de este hombre. La pregunta esta mañana podría ser, ¿cuántas puertas este hombre abrió para llenarse de tantos demonios? ¿Dónde se metió? ¿Qué pasos tuvo que dar? ¿En qué situaciones se tuvo que meter para abrir la puerta a cientos, si no es que miles de demonios que ahora habitaban dentro de él? Que de tal manera que cuando Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas?, los demonios responden. Eso ha de haber sido impresionante. No uno, todos respondieron, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, yo no sé, hermano. Yo imagino que los apóstoles estaban detrás de Jesús, ¿no? ¿Cómo te llamas? Dice, legión. Me llamo legión, porque somos muchísimos los que estamos habitando el cuerpo de este hombre. Y fíjate, muy interesante, legión, la palabra legión viene del latín que es legio, que se deriva de otra palabra en latín que es legere. Y legere significa recoger, juntar o seleccionar. ¿Sabes por qué, hermano? Porque este hombre endemoniado, al igual que tú y que yo, íbamos recogiendo, íbamos juntando, íbamos seleccionando demonios. Cada que tú odiabas a alguien, cada que tú abrías las puertas de odio, cada que tú abrías las puertas al rencor, cada que tú abrías las puertas al coraje, cada que tú abrías las puertas a la ira, cada que tú abrías puertas a la idolatría, a la hechicería, a la brujería, cada que tú abrías puertas al temor, al miedo, a la depresión, tú ibas recolectando demonios. Cada que tú te metías sexualmente con alguien que no era tu esposa o tu esposo, o probablemente ni siquiera estabas casado, pero tenías relaciones sexuales con alguien, tú abrías puertas para recoger, para juntar, para seleccionar demonios. ¿Por qué? Porque no éramos conscientes, hermano, escúchame, así como este hombre, no éramos conscientes tú y yo del ambiente espiritual. Estábamos cegados al ambiente espiritual, estábamos sordos al ambiente espiritual, no teníamos conciencia. Viviendo sin Cristo, no teníamos conciencia del ambiente espiritual. Entonces no sabíamos que estábamos abriendo puertas de par en par en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida, a los demonios que podían entrar fácilmente. Y déjame te digo algo, hermano, y aquí quiero hacer un paréntesis. Aún ahora hay cristianos que no son conscientes, tristemente, del ambiente espiritual. No tienen discernimiento y son cristianos, escucha, y tienen el Espíritu Santo morando dentro de ellos, pero
pero no tienen discernimiento y siguen abriendo puertas espirituales en su vida a demonios. Es fácil para este tipo de cristianos ver cosas como Harry Potter, Coco y últimamente una película horrible, hermano, que salió, que se llama Wicked. Y ahí van los cristianos sin discernimiento, sin el Espíritu Santo trayéndoles revelación, a ver Harry Potter y Coco y Wicked. Algunos hasta tienen la colección de Harry Potter, ¿no? En DVD. Y hermano, ya próximamente la voy a pasar a MP4, porque como ya no hay DVDs, entonces ya la voy a tener en MP4 para poderla ver en mi computadora, ¿no? Se les hace fácil celebrar Halloween, se les hace fácil celebrar Día de Muertos, ver películas de terror. ¿Por qué? Porque son ciegos totalmente, espiritualmente, son cristianos sin la más mínima revelación, no son radicales. Y alguien puede pensar y decir, hermano, entonces usted no nos da permiso de ir a ver la película de Wicked. No, olvídate, puedes ir a ver lo que tú quieras. Si el Espíritu Santo no te revela, yo por qué te voy o no te voy a dar permiso. Si el Espíritu Santo no te habla para revelarte que no tienes que hacerlo. No es cuestión de que yo te prohíba o no te prohíba, es cuestión de que el Espíritu Santo te hable. Es cuestión de que el Espíritu Santo te diga, no, hija, hijo, estás mal, esto no lo puedes ver. Yo vi el tráiler, ¿no? O lo que como se llame, ¿no? El avance pues de la película. Escúchame, increíble que un cristiano pueda ir a ver eso. Las dos brujas van a ver al mago de Oz, se van a entrevistar con el mago de Oz, y cuando el mago de Oz aparece, esto es nada más en el avance, hermano, que dura 2 minutos, con eso tienes. Cuando el mago de Oz se les aparece y dice, yo soy, les dice a las dos brujas con las que está hablando, les dice, yo soy el gran yo soy. Y es el demonio, hermano. Escúchame, ¿por qué voy a ir a ver eso? ¿Por qué voy a ir a abrir puertas espirituales en mi vida para ver basura espiritual? Pero hay cristianos que no lo ven, hay cristianos que están ciegos, sordos. Ay, hermano, pero es que sale Ariana Grande. ¿Y sabías que Ariana Grande ha declarado ante los medios que es bruja? Que ella practica la brujería y que ella es bruja. ¿Por qué quiero ir a ver a ella? ¿Por qué quiero ir a ver eso? Al final, hermano, en la historia de este hombre, 2,000 cerdos, o más o menos casi 2,000 cerdos, se posesionan, ¿verdad?, de demonios, porque los demonios le piden a Jesús y le dicen, déjanos salir y déjanos ir a los cerdos, y Jesús les da permiso. Yo les he contado que mi papá tenía una granja de cerdos, hermano. Cuando les iban a hacer algo, por ejemplo, les ponían un arete en la oreja a los cerdos para ponerles un número, ¿verdad, Paco? Les ponían un arete en la oreja. Hermano, escúchame, para ponerles el arete en la oreja eran unos gritos. ¿Has oído gritar a un cerdo? Apenas les vas a hacer algo y empiezan a hacer un berrinche peor que el de tu niño de 4 años, ¿no? Imagínate 2,000 cerdos endemoniados, el griterío que hicieron, y luego todos corriendo rumbo al barranco, ¿verdad? Muriendo ahogados en el mar. Me imagino que eso ha de haber sido muy impresionante. Pero este hombre, en el final de la historia, fue completamente sanado, completamente liberado. Terminó, según los tres evangelios sinópticos, terminó sentado, terminó vestido y terminó en su sano juicio. Y la obra de Dios para nosotros, hermano, fue igual. La obra de Dios para nosotros fue completa, fue integral. No solamente trajo limpieza de nuestro pecado, sino que también nos limpió el Señor de traumas, de miedos, de temores y de angustias. Ahora, para mí, la culminación de esta historia está allí, ahora sí ve conmigo, Marcos capítulo 5, y fíjate, vamos a leer solamente versículos 18
y 20. Y esa es la parte culminante para mí. Esa es la parte más importante. La parte más importante no fue que el hombre fue sanado de los demonios o liberado de los demonios. La parte importante está allí en Marcos capítulo 5 versículo 18. Dice allí el verso 18: y al entrar él en la barca, Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: no, tú necesitas irte a tu casa, tú necesitas irte a los tuyos, y tú necesitas contarles cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y entonces dice el verso 20: y este hombre se fue y comenzó a publicar, comenzó a predicar, comenzó a compartir en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos, pues cómo no, ¿verdad? Todos lo conocían, todos se maravillaban. Esta historia del endemoniado gadareno, hermano, nos da 5 razones por las cuales debemos tú y yo compartir el evangelio. Y te las voy a dar rápidamente. 5 razones por las cuales yo debo compartir el evangelio basándome en la historia del endemoniado gadareno. Número 1, la primera razón por la cual yo debo compartir es porque es una orden, hermano. El hombre endemoniado o el ex endemoniado recibió la orden de Jesús de ir a su casa y a su familia. Y la orden era: vete y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y cuéntales cómo ha tenido de ti misericordia. Escúchame, si tú y yo vamos a predicar el evangelio, tú y yo necesitamos seguir estas indicaciones. Es una orden y tenemos que ir y contar las cosas que el Señor ha hecho con nosotros y contar la misericordia que Dios ha tenido con nuestra vida. No es dar un curso de teología, no es dar una predicación con introducción, cuerpo y conclusión. No es ir a dar 40 citas bíblicas. Escúchame, hermano, es solamente contar lo que Dios ha hecho por mí y cómo ha tenido de mí misericordia. Es solamente eso, hermano. Tú y yo hemos recibido la misma orden. No es sugerencia, no es petición, es una orden. Marcos capítulo 16 versículo 15, te lo resumo, dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. O sea, vayan por todo el mundo y compartan, cuenten, enseñen, digan, hablen a toda criatura de lo que Dios ha hecho en ustedes y de la misericordia que Dios ha tenido por ustedes. Y luego en Mateo capítulo 28 versos 19 al 20 dice: vayan y hagan discípulos y enséñenles lo que yo les he enseñado a ustedes. Esa es la orden, hermano. Escúchame, no es una petición. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? A ver, levanten la mano, por favor. Muy bien, pues Dios te está ordenando. Dios te está ordenando que vayas y compartas, que vayas y hagas discípulos, que les enseñes, que les prediques el evangelio y que le prediques a toda criatura. Ahora, déjame decirte algo, hermano. Para este hombre no fue una orden complicada y no fue una orden difícil de obedecer. Este hombre obedeció rápidamente. ¿Por qué? Porque estaba completamente agradecido. Estaba completamente consciente del milagro que Jesús había hecho en su vida. Más que una orden, para este hombre era un deseo. Era el deseo de compartir su testimonio. Inmediatamente dice ahí, cuando Jesús le dice: no vas a venir conmigo, no me vas a seguir, no me vas a acompañar. O sea, yo entiendo que quieras ser mi discípulo, yo entiendo que estés tan agradecido que quieras seguirme a mí, pero en este caso, en tu caso, no me vas a seguir, te vas a regresar a tu casa para que publiques, para que cuentes, para que proclames lo que Dios o lo que yo he hecho en tu vida. Y este hombre inmediatamente le dice al Señor:
Muy bien, sí, claro, yo obedezco. Se da la media vuelta, se mete a la ciudad de Decápolis y empieza a publicar, a contar y a proclamar lo que Jesús había hecho por él. Escúchame, igual que los leprosos que corrieron al muro a declarar lo que Dios había hecho y el milagro que había sucedido. Igual que la mujer samaritana que se fue a los varones del pueblo para decirles: allá afuera en el pozo hay un hombre que me habló y yo creo que es el Cristo. No era una orden complicada, no era una orden de: ay, Señor, pero ¿por qué nos mandas esto? No, yo quiero hacerlo, yo quiero ir, claro que sí, porque estoy consciente del milagro que Dios ha hecho en mi vida. Número 2, no debemos avergonzarnos, hermano. Número 2, no debemos avergonzarnos. En Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Escúchame, y Pablo y el endemoniado gadareno conocían el poder del evangelio, el poder de la palabra de Dios. Eran dos testimonios completamente diferentes, hermano. El del endemoniado era más impactante. Si tuviéramos una tarde de testimonios aquí en la iglesia y dijéramos: muy bien, ahora va a pasar el ex endemoniado gadareno a contarnos su testimonio. Y pasar aquí el ex endemoniado, imagínate, ¿no? Ya con saquito, corbata, y te empieza a contar y te empieza a decir: pues yo vivía en los sepulcros y me lastimaba y andaba desnudo y greñudo y barbón y con las uñas largas llenas de mugre, todo sucio. Wow, ¿no? Y entonces Jesús llegó y me sanó. Te paras, aplaudes: gloria a Dios, aleluya, amén, ¿verdad? La victoria. Muy bien, ya pasó el ex endemoniado, ¿verdad? Ahora viene el hermano Pablo a contar su testimonio. Y Pablo dice: pues yo era un religioso y Dios me salvó. Y todos dicen: ¡bú! Pues ¿qué testimonio es ese, verdad? Después de escuchar el testimonio del hermano endemoniado, ¿qué testimonio es el testimonio de un hermano que era religioso y Dios lo salvó? Pero escúchame, los dos necesitaban la gracia de Dios. El endemoniado estaba poseído de una legión de demonios en un estado lamentable. Pablo solamente era un religioso. Uno estaba lleno de demonios, escúchame, pero el otro estaba lleno de justicia propia. Y los dos necesitaban la gracia, la misericordia, el amor y el perdón del Señor. Y te voy a decir algo, aquí entre paréntesis, ¿verdad? El caso más difícil era el de Pablo, hermano. Porque los demonios obedecen y se expulsan. Pero el religioso, hijo, qué difícil, lo sabe todo, no acepta que nadie le diga nada, porque él ya es un experto cristiano de 50 años en el evangelio, ¿verdad? Si nos tenemos que enfrentar a un endemoniado, a un religioso, yo prefiero enfrentarme a un endemoniado, ¿verdad? Pero nuestro testimonio, escúchame, déjame te digo algo, puede o no ser impactante, pero lo importante es que Dios nos salvó, nos redimió y nos perdonó. Y es lo que necesitamos compartir, amén. Ni Pablo ni el endemoniado podían avergonzarse de predicar las buenas nuevas, porque Dios había hecho grandes cosas en su vida. Y déjame decirte, yo te dije, este punto número 2 se titula: no debemos avergonzarnos. Y déjame te cuento algo. Esta semana vi un estado de WhatsApp de una conocida. Estaba invitando a un evento llamado Café Ceremonial y Lectura en su, ¿cómo se llaman esas cosas de WhatsApp? En su estado. Estaba invitando a un café ceremonial y lectura, y era un evento para mujeres con un costo de 200 pesos. Y ella anunciaba y decía: va a haber elaboración de amuleto con runas. A saber qué sea eso, hermano, pero eso iba a haber. Elaboración de amuleto con runas, meditación y limpieza energética. Y decía: si tú vienes, vas a poder conectar con tu diosa y vas a poder conectar con tu poder creador. Eso en su estado de WhatsApp, y no le da pena ninguna promocionarlo a todos sus contactos.
Y a nosotros nos da pena decir, los invito a la iglesia, ¿no? No, hermano, no nos debe dar vergüenza. Si a ella no le da vergüenza hacer esto, a ti y a mí no nos debería dar vergüenza decir, los invito a la iglesia. Vas a poder conectar con tu Creador. Va a haber liberación de demonios. El Espíritu Santo te va a liberar de demonios de pornografía, de adulterio, de fornicación, de chisme, de mentira, de brujería, de hechicería, de idolatría. ¿Qué puede pasar? Que la gente diga ja, 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 ja. Que la gente te conteste y diga ja, 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 ¿verdad? Que la gente te conteste y diga, a mí no me prediques de tu Dios. Que la gente diga, sí, pues ¿qué podemos esperar de ti desde que te hiciste aleluya? Desde que andas con los hermanitos, eso es lo que resulta. Pues pudiera ser. ¿Y a quién ofenden, hermano? ¿Te ofenden a ti? No. Pero pudiera ser que alguien te dice, sí, ¿a qué hora? Claro que sí. ¿Dónde? Y escúchame, y por esa persona vale la pena. Si 40 personas se ríen y se burlan, está bien, pero si una contesta y dice, sí, yo quiero, ¿a dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer para asistir? ¿Cuánto es el costo? Nada, gratis. Ni siquiera tienes que venir y ofrendar y diezmar, ni siquiera tienes que hacer eso, porque si eres invitado no ofrendas y no diezmas. No nos debe dar vergüenza predicar el evangelio. Pablo dice, a mí no me avergüenza. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Número 3, el deseo de Dios es salvar a su creación. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice que Dios quiere, Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el corazón de Dios, hermano. Ese es el deseo de Dios. Dios nos manda a predicar el evangelio porque su deseo es la salvación del ser humano. Es un Dios de amor, de misericordia, de bondad y de gracia. Por eso es que Jesús mandó a este hombre, a su familia y a los suyos para predicarles salvación. Era regresar a la casa y mostrar el cambio de vida radical que ahora tenía. Era regresar a su casa para compartir del amor y la misericordia de Dios. Era regresar a su casa, escúchame, para dar de gracia lo que él había recibido de gracia. Número 4. Porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Yo te pregunto esta mañana, ¿cómo podía callar el exendemoniado lo que Dios había hecho en su vida? ¿Cómo lo podía callar? No podía callarlo, tenía que anunciarlo. En Hechos capítulo 4, versos 13 al 22, llegan los apóstoles porque en el capítulo 3 hicieron un milagro con un hombre que estaba cojo, se paró y empezó a danzar y a caminar dentro del templo. Y entonces mandan traer a los apóstoles en el capítulo 4, a Juan y a Pedro, los mandan traer y les dicen, les prohibimos hablar y enseñar de Jesús, se los prohibimos. Y Pedro y Juan responden en el capítulo 4, en el verso 20, su respuesta es, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pues ustedes no lo pueden prohibir, pero nosotros no podemos dejar de hablar y decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cómo podía el endemoniado o los apóstoles callar lo que tenían? Si se callaban, eso hubiera sido ingrato de su parte. Eso hubiera sido falta de agradecimiento. Como los 10 leprosos que van y son sanados por el Señor y luego solamente uno regresa. ¡Qué ingratitud! ¡Qué falta de agradecimiento! El endemoniado gadareno no era ingrato. Los apóstoles y la gente que se convirtió en el primer siglo no fueron nunca ingratos. Ellos estaban llenos de agradecimiento y compartían el evangelio. Escucha, aun cuando sus vidas corrían peligro y eran muertos en el circo romano o crucificados o quemados o expulsados simple y sencillamente de la sociedad. Los apóstoles sabían el riesgo que corrían y cuando le dicen les prohibimos, los apóstoles dicen no podemos y sabemos el riesgo que corremos, pero no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de compartir lo que hemos visto y lo que hemos oído.
Yo les dije la semana pasada, Dios les va a dar oportunidades. A ver, yo quiero, nada más por curiosidad, ¿a cuántos Dios les dio una oportunidad de predicar el evangelio en esta semana? A ver, levanten su mano. Mira, amén. Compartir y hablar. ¿Por qué? Porque no puedo callar. Y escúchame, yo estoy seguro que todos los que no levantaron la mano, también Dios les dio oportunidades. Lo que pasa es que no las viste. No la viste, se te fue. Necesitamos estar atentos, ¿verdad? Abiertos Señor, dame una oportunidad. Número 5, y el final, el último. Si no lo hacemos nosotros, si nosotros no predicamos, la pregunta es, ¿quién lo hará? Si tú no predicas, si tú no hablas, si tú no compartes lo que Dios ha hecho en tu vida, yo te pregunto, ¿quién lo hará? Romanos capítulo 10, versículos 13 al 14 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego pregunta Pablo y dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán, escucha, sin haber quien les predique? Pues claro, si no hay quien les predique, ¿cómo van a oír? Tus familiares, ¿cómo van a oír? Si tú eres el que les debes predicar. Tus compañeros de trabajo que son paganos, ¿cómo van a oír? Si tú eres el que les tienes que hablar. Tus vecinos, ¿cómo van a oír? Si tú eres el que tienes que compartir. Déjame te digo esto. De alguna manera el destino de la gente está en nuestras manos. Somos testigos, somos embajadores enviados por el Señor. Tenemos una tarea y necesitamos ser tú y yo responsables. O podemos ser egoístas guardándonos para nosotros lo que tenemos, como los leprosos que escondieron lo que habían encontrado. Pero dice ahí la historia que te conté hace 2 domingos, pero luego reaccionaron, ¿verdad? Y se fueron corriendo a la muralla a decir, oigan, pasó un milagro. La pregunta esta mañana, ¿por qué debemos compartir las buenas nuevas? Número 1, porque es una orden. Número 2, porque no podemos avergonzarnos, no debemos avergonzarnos. Número 3, porque es el deseo de Dios. El deseo de Dios es salvar. Número 4, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y número 5, porque si tú y yo no lo hacemos, entonces ¿quién lo va a hacer? Escúchame, hermano, más que una predicación esta mañana, yo quisiera que el Espíritu Santo te hablara a tu corazón y que tú y yo fuéramos obedientes. Vamos a ponernos de pie. Y si quieres hacerlo, solo para no distraerte, cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo te voy a pedir que pienses en alguien esta mañana, que pienses en un familiar o en un amigo o en un vecino o en un compañero de trabajo que tú sabes que necesita de Dios. Tú sabes que necesita la salvación. O sea, puede ser que no pienses en uno, puede ser que pienses en muchos. Pero piensa en uno o en 2 o en 3. Inclina tu rostro ahí y piensa, di, ¿quién de los que conozco necesitan urgentemente la salvación? Y van a empezar a aparecerte nombres, personas allí enfrente de ti, sus rostros los vas a ver. Y ora al Señor y dile, Padre, úsame. Úsame para compartirle a esta mujer, a este hombre. Úsame para hablarle, Señor, para hablar de ti esta semana. Dame valentía, dame poder, dame autoridad para hablar de tu misericordia, de tu amor, de tu gracia, de tu perdón. Dile ahí al Señor, Espíritu Santo, yo te pido que comiences a obrar en el corazón de esta mujer o de este hombre o de este matrimonio o de esta familia. Comienza a obrar en sus corazones. Que cuando yo dé el paso para hablarles esta semana, cuando yo dé el paso para compartir de ti, Señor, sus corazones puedan estar listos, puedan estar preparados.